Muy buenas noches. Puedes tomar asiento, prendemos las luces, apago la linterna. Gracias a todos los que están aquí en esta noche, bienvenidos. Realmente es un privilegio poder abrir las puertas de este lugar y compartir un mensaje especial de parte de Dios. Estamos viendo una serie, saludamos antes de seguir, saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes. Y hoy te habrá sorprendido la linterna, pero justamente quería demostrarte el tema de esta noche. El tema de esta noche es la palabra de Dios como guía, como guía. Estamos en el mes de la Biblia y hemos visto ya 3 mensajes. Primero, si no estuviste, el primero era una palabra que fue encontrada. ¿Sabés? Ahí cuando el rey encuentra esa palabra que había sido olvidado por años, que la tapaba la tierra en el templo, fue tal su asombro, fue tal su desgarro del corazón al darse cuenta que habían olvidado la palabra de Dios. No solo rasgó sus vestiduras, sino que empezó a leerla con detenimiento, hizo leerla a todo lo que estaban allí en el templo y a todo el pueblo. ¿Y sabés cuál fue el resultado? El pueblo se arrepintió. Pero después, el domingo pasado, vimos la palabra que transforma. Claro que sí, esta palabra de Dios que transforma la vida de todo ser humano que quiere enfrentarse a ella, que quiere exponerse sinceramente ante la palabra de Dios, que es transformadora, que es poderosa, que es viva. Y en esta noche vamos a ver la palabra que guía. Y ahí introducimos, seguramente los chicos se habrán dado cuenta, ¿qué hace la linterna, muchachos? A ver, cuéntenme los más chicos, ¿qué hace la linterna? Alumbra. Claro que sí, alumbra nuestros pasos. Y ahí cuando estaba en densa oscuridad, iluminaba mis pasos para llegar hasta este lugar y poder compartir con ustedes. Antes de continuar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga esta noche su palabra. Padre, gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu libro, de compartirlo a la iglesia para que sea para nuestra edificación. Pero también, Señor, queremos compartir el evangelio que salva. El evangelio que llega a nuestra vida como una luz en medio de la oscuridad de nuestra alma. Así llegó a mi vida muchos años atrás y muchos de nosotros podemos dar testimonio de esa guía que es tu palabra. Señor, queremos que tu Espíritu esté obrando en medio nuestro en esta noche y que tu Espíritu sea el que muestre, el que convenza, el que revele nuestra actitud hacia tu palabra. Es el deseo en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acompáñame, ahí si tenés tu Biblia. Vamos al pasaje central de esta noche. Te he traído una versión bellísima que dice así el Salmo 119, versículos 103 y 105, que ahí vamos a meditar juntos 3 verdades, 3 tesoros. Vamos a descubrir estos 3 versículos. Dice, qué dulce son a mi paladar tus palabras. Esto dice el salmista. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, escucha esto, con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y la iglesia dice, amén. Claro que sí, la palabra de Dios es nuestra guía. Pero vamos a otro pasaje que vamos a tenerlo y vamos a meditarlo juntos. Proverbios 6:23, en esta versión hermosa, dice, el mandamiento es una lámpara. La enseñanza de Dios es una luz y la disciplina del Padre es el camino a la vida. ¿Sabés que vivimos en tiempos donde muchas voces nos rodean? Y aún esas voces muchas veces nos aturden y no nos dejan escuchar la verdadera voz que debemos escuchar. La verdadera voz que importa es la voz de Dios. Pero ahí están las ideologías, ahí están los medios de comunicación, ahí están las redes sociales que muchas veces aún al cristiano los aturden. Pero ¿sabes qué? En medio de esta situación, de esta realidad, Dios nos deja un salmo, es el Salmo 119, es el salmo
más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Está dividido en 22 secciones. Cada sección corresponde a una palabra del alfabeto hebreo. Y en cada sección el salmista, que no se sabe el autor, pero va tocando distintas facetas de la palabra de Dios, distintos roles y su actitud hacia la palabra de Dios. Pero como este salmo hay muchos que hablan y que exaltan la importancia o el valor de la palabra de Dios. Este es un himno de exaltación plenamente o puro de la palabra de Dios. El salmista no solo la escudriña, la medita, pareciera que se la come, se la mastica. No solamente hace eso, sino que la compara con la dulzura de una miel, la compara con una fuente de sabiduría y también con una guía para nuestro caminar diario. Y en esos 3 puntos vamos a ver en esta noche, porque para que la palabra de Dios sea nuestra guía, que es el punto en esta noche que quiero que te lleves en tu corazón, es que la palabra de Dios, que es inerrante, que no tiene errores, la palabra de Dios, o sea, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, son todos sinónimos. ¿Sabes? Están allí preparada, escrita para bendecir tu vida, hermano querido, para guiar mi vida y acercarnos a Dios, acercarte a Dios. Si aún no estás en Él, si aún no conoces de Él, la palabra es la que te lleva a mostrarte quién es Dios a través de Jesús. Y eso lo vamos a tratar de ver en esta noche. El primer punto, la palabra como guía, pero para entender qué es como guía, primero hay que entenderla que es una delicia. La palabra de Dios es dulzura de sus enseñanzas. ¿Sabés? ¿Te acordás que dice el Salmo 1? Uno dice, bienaventurado el hombre o la mujer, dice que no anduvo en consejos de malo, que no se sentó en sillas de burladores, que no anduvo por caminos errantes, sino dice que, ¿qué dice? Que en la ley de Dios hace su deleite, su delicia y medita en ella todo el día. Y el resultado de eso es una vida plantada. Será como un árbol junto a aguas de corriente, que su fruto no cae, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Así es la vida del hombre que decide poner su confianza en esta palabra viva y poderosa. Pero es un deleite. Más allá de esta belleza lírica que acabamos de leer, vamos a leer ahí el pasaje para tenerlo en mente. Dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Esto lo decía el salmista de la palabra de Dios. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Más allá de una belleza lírica, te decía de esta frase y de la simpleza que tiene en sí, revela un amor, revela un deleite profundo, un sincero acercamiento por las enseñanzas de Dios. Y el salmista no trae esta comparación de casualidad con la miel. ¿Sabés que la miel en los tiempos bíblicos era un edulcorante o endulzante mejor, natural, muy preciado y que era muy pocos conocidos con las características o atributos que tiene la miel? Es interesante que cuando el salmista compara la palabra de Dios con la miel, no solo nos está expresando, nos está mostrando su aprecio personal, sino que también nos está diciendo que es algo que es deseado, debe ser deseada la palabra de Dios, debe ser disfrutable cada vez que vos leas o tengas esa intención de buscar a Dios a través de la lectura y la meditación de la palabra. Tiene que estar el deleite en tu corazón. Y esto nos lleva a interpelarnos, a preguntarnos, a reflexionar, ¿cómo te estás acercando a meditar en la palabra? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo percibimos y valoramos nosotros las enseñanzas, los mandamientos de Dios? ¿Sabés que en un mundo donde las distracciones son cada vez más constantes, las preocupaciones cada vez más nos abruman, encontrar un refugio en la palabra de Dios es encontrar la fuente de paz y la fuente de gozo? Si estás buscando paz en tu corazón y no la hallás
en las cosas de afuera, sabés que la Biblia, la palabra de Dios, es fuente de paz, porque proviene de Dios. Y la paz y el gozo es un atributo de Dios. Así que en esta noche, mirando a esa palabra que guía ¿a dónde? ¿A dónde nos guía? Nos guía a Dios. Al hombre lo guía a conocer a Dios. ¿Estás con esa inquietud de conocer a Dios? ¿Estás con ese deseo de saber más de Dios? Sabés que Él revela a aquellos que lo buscan. Él se revela a través de su Espíritu. Termino este primer punto. No podemos amar lo que no conocemos. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios, hermano? Sabés que lo que no conoces no puedes amar. Porque ahí se revela qué hay en tu corazón. Si amás realmente algo, pasas tiempo. La palabra guía a un corazón que se deleita en buscarla. Espero que mi corazón y el tuyo sea de esa manera. ¿Para qué? Para que nuestras vidas, tu vida y la mía, sea plantada como un árbol. Que vienen tormentas, que vienen lluvias, pruebas, enfermedad, lo que sea. Pero ahí está plantado. Y me encanta, da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Segunda verdad o perla, este tesoro que estamos viendo en este hermoso pasaje del Salmo 119, pensando en esta palabra que guía, pero tenemos que verla no solamente ahora como dulzura, como una delicia, sino la palabra de Dios es fuente de sabiduría. Y ahí leemos, dice el versículo 104, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, ¿qué pacho? Con razón, esperen, lo tengo aquí. Ahí va, gracias. Con razón detesto todo camino falso de la vida. Tus mandamientos me dan entendimiento. Quiero que lo puedas meditar mientras lo vamos leyendo. Tus mandamientos me dan entendimiento. Quizás crees que los mandamientos de Dios son para decirte no hagas esto, no vayas a este lugar. Pero ¿sabes qué? El mandamiento de Dios, que todo lo sabe, te da entendimiento. ¿De qué? Bueno, ¿sabes qué? Para el hombre, para cada uno de nosotros, muchos caminos creemos que son de bien, pero el final de ellos son caminos de muerte. Justamente nosotros no sabemos qué tenemos adelante, no sabemos qué tenemos aquí a 100 metros, no podemos ver, no podemos saber lo que hay aquí en el futuro. La palabra de Dios, como fuente de sabiduría, son esos mandamientos, esa enseñanza de Dios que me hace dar cuenta de los caminos falsos que nuestro propio enemigo puede ponernos, o aún nuestro propio corazón, que es engañoso, quizás nos pueda llevar por ahí. Qué hermosa. Y ¿sabés qué es interesante cuando prestás atención en las letras o en las palabras que el salmista usa? Él afirma, él está expresando su propia experiencia con la palabra. Su deleite lo veíamos, pero él también entiende y se da cuenta que su experiencia personal fue encontrar en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, la única fuente de verdad, de entendimiento. Y que no se trata ese entendimiento de información académica, no se trata de conocimiento en sí, sino se trata de un entendimiento espiritual, práctico, que te permite distinguir el camino que te lleva al mal, el camino que te aleja del Señor y de los caminos que te acercan del Señor. ¿Sabes que esto es lo más difícil para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Cristo, que así debemos llamarnos, discípulos de Cristo? Es esto lo que más nos cuesta en nuestro camino de madurez espiritual. Ir comprendiendo que en la vida no todos nuestros caminos que se nos presentan son de bendición o son determinados por el Padre para nuestra bendición. Pero a veces nosotros tomamos atajos y caemos nosotros mismos en los lazos o en esas trampas que Satanás mismo pone para hacernos caer y deshonrar a nuestro Dios. Pero esta palabra el salmista la meditaba y la disfrutaba porque entendía que era fuente de sabiduría.
¿Sabés que te decía recién que en el Proverbio 16, versículo 25, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaba por ser caminos de muerte? Termino este punto con esta frase. La verdad de Dios expone los caminos engañosos. ¿Sabés que esta sabiduría que viene de Dios a través de su palabra te va a permitir rechazar todo camino de mentira? Y a veces el enemigo es muy sutil, hermano, para apartarnos de a poquito con cosas lícitas, pero que no vienen de Dios. Cosas permitidas a los ojos humanos, pero que no vienen del propósito de Dios. Y todo lo que no venga del propósito de Dios termina siendo para vos y para mí un problema, que Dios ya lo está viendo, por eso nos anticipa. Ahora, ¿qué revela en tu corazón y en mi corazón cuando Dios nos anticipa todas estas cosas en su palabra? Pero después cada uno de nosotros tomamos nuestros propios caminos. ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué dirá de mí? Sos porfiado, ¿no? Te estoy aclarando, dice Dios, pensá en esto. Él tiene el panorama completo, toda la película completa de cada una de nuestras vidas. Y Él cuando nos advierte, joven, adolescente, amado hijo, cuando Él te advierte de una decisión que estás por tomar o que estoy por tomar, es justamente para evitarte que sufras, para evitarme que sufra de dolores de cabeza a los padres, pero a tu propia vida. Por eso es fuente, esa palabra que guía es fuente de sabiduría. Pero quiero terminar entendiendo y viendo esto, que la palabra de Dios es guía porque es faro. Miremoslas en esta noche también como faro. Y lo dice el 105. Es uno de los textos, este pasaje es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. A ver, ¿la leemos todos juntos? A ver, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Te pregunto, ¿lo crees? Hermano, ¿crees que la palabra de Dios es un faro? ¿Te diste cuenta que una pequeña luz disipa toda la oscuridad que había en el salón? Una pequeña luz disipa la densa más oscura noche de tu alma. La luz de Cristo. Esta imagen es poderosa en un mundo que está a oscuras espiritualmente. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es luz a tus pies. Es interesante que el salmista usa, en esta versión no lo alcanzamos a diferenciar, pero en la Reina Valera dice, lámpara he a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes que no son lo mismo? Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. Ahí cuando el salmista usa lámparas a mis pies, la idea justamente era de un pequeña, antorchita o vela que cada ser humano, cada persona en Israel llevaba para poder dar los pasos justos y ver lo que había delante de su camino, para que su pie simplemente no pisara algo indeseado, imagínate que puede ser, o poner el pie en un pozo o tropezarte con una piedra. Era una pequeña luz que iba ahí iluminando el camino. O sea, el salmista primero compara a la palabra de Dios con este faro, con esta guía, con una pequeña antorcha, porque es la que te guía los pasos cercanos. Lo que vos necesitás para caminar cada día, en cada decisión de todos los días. Pero después usa otra expresión, y la expresión que usa es lumbrera. ¿Sabés que la lumbrera en realidad era una luz un poco mayor? Podemos decir un sol de noche para que lo entendamos, o una antorcha mayor, una gran antorcha que se elevaba, y de esa manera iluminaba un poco más el ambiente, o el territorio, o el camino que vos tenías que ir. O sea, no solo la palabra de Dios me guía
en la inmediatez, en cada paso de cada día, sino que me va a mostrar el panorama. ¿Sabés que Dios no te va a dar todas las instrucciones? En la palabra de Dios no están todas las instrucciones, no están todos los secretos de Dios, porque Él desea que vos investigues, que vos descubras, que vos te metas y descubras y dejes que Él se revele. Y Él te va a mostrar ese faro de luz en un mundo inestable. Sabés que la Biblia nos guía con sus verdades eternas y nos afirman con el amor de Dios inmutable, el amor de nuestro Dios, permitiéndonos desechar las mentiras de nuestro enemigo. Hoy, sabés que Satanás, lo dije antes, es muy sutil para venir a engañarnos. Y su intención es eso, hermano, es engañarte todo el tiempo, es hacerte tropezar. ¿Por qué? Porque Él busca que vos deshonres a Dios, que yo deshonre a Dios. Pero el Padre, conociendo sus artimañas y que es padre de mentira, Satanás, Él nos da esta herramienta para que sea nuestra luz, nuestro faro, para poder darnos cuenta de las mentiras del enemigo. La palabra de Dios es luz que guía con verdad en medio de la oscuridad. Y termino compartiéndote un pasaje o palabras de Jesús. Hablando de la luz, Jesús se presenta a sí mismo y dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Escuchás estas palabras de Jesús? Él dijo de él mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te lo vuelvo a repetir. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia dice que el hombre sin Dios, el hombre, la mujer sin Dios, está en oscuridad espiritual. Está con vida, tenemos vida, respiramos, pero el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, que no ha podido volver a amistad con Jesús, dice la palabra de Dios, cuando Dios mira lo que está dentro de tu corazón, cuando Dios mira en la profundidad de tu ser, Dios hace un examen del ser humano, que está lejos de Él, que está separado de Dios, que está en oscuridad, en densa oscuridad espiritual, que está muerto espiritualmente, la palabra que usa la Biblia, muerto espiritual, y que Jesús vino justamente a dar vida a ese ser que está muerto. Ahora, el texto que te leí recién de palabras de Jesús está en Juan capítulo 8, versículo 12, para que después vos lo leas en tu casa, lo vuelvas a leer. Dice que el que lo sigue a Jesús, ahí está la condición, el que lo sigue a Jesús, no dice la religión, no dice las buenas obras, no dice la moral, dice el que sigue a Jesús. Todo aquel que decide seguir a Jesús, amar a Jesús, dice, no estará más en oscuridad, no estará más en tinieblas. Es que cuando Jesús toma el control de tu vida, cuando vos pudiste en esa oración personal, en ese tu corazón derramado en la presencia de Dios pidiendo perdón por tus pecados, que es lo que te separa de Dios, y te puedas arrepentir de eso que te ha separado justamente de Dios, que es la condición necesaria, que te arrepientas. Hoy nos cuesta arrepentir. Y te quiero decir que si no te arrepentís, Dios no puede perdonar tus pecados. Porque para arrepentirme yo tuve que confesar mis pecados. Yo tuve que mirar mi corazón con sinceridad delante de Dios y que pedirle a su Espíritu que me muestre las veces que le había deshonrado. Y cuando el Espíritu te revela eso, el corazón se quiebra. Porque entendés lo que le causó la muerte a Jesús, nuestros pecados. Pero dice el texto,
Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es luz en medio de la oscuridad. Dios envió a Jesús a buscar y a salvar lo que estaba perdido, cada una de nuestras vidas. Pagó el precio por mis pecados en la cruz del Calvario. Y creyendo en esa obra de Jesús, si te arrepentís y cambiás tu vida, ¿sabes que ese es el punto? Porque arrepentimiento, cuando uno confiesa a Dios y se arrepiente, si yo iba caminando para aquel sentido en contra de Dios y Dios se me presenta en la vida y me hace dar cuenta que estaba lejos de Él, arrepentirme es volverme en contra de mis pasos, de aquello que me alejaba de Dios para acercarme a Dios. ¿Estás en esa actitud de tu corazón buscando a Dios? En esta noche pueda Él llevarte a sus pies, darte esa verdad que necesitas. Jesús es la única fuente de verdad absoluta. Aunque hoy están queriendo derribar esta verdad, Cristo es la única fuente de verdad inagotable, guía y vida espiritual para todo aquel que quiere creer en Él. ¿Estás dispuesto a creer? Cerramos nuestros ojos, terminamos meditando en esto. La palabra de Dios tiene que ser un deleite en nuestras vidas. Tiene que ser la fuente de tu sabiduría. El conocimiento no es fuente de sabiduría. Pero ¿sabes qué? La sabiduría de Dios te va a dar temor de Dios. Y el temor de Dios, hermano, nos hace alejar del pecado. Y cuando vos te alejas del pecado, te acercás a Dios. Y cuanto más te acercas a Dios, más lo puedes palpar, más lo puedes disfrutar, más lo puedes ver y palpar. Pero también es un faro. Faro para los hijos de Dios en este mundo, pero también es un faro para aquellos que aún no le conocen. Y que esta noche están aquí y que están en esa búsqueda. Clamale con tu corazón: Señor, perdóname, abrázame, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Amo tus verdades, entiendo que mi vida tiene que ser ordenada a tus verdades. Decilo con la fe de tu corazón: creo en Jesús, creo en tu obra. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestra guía, nuestro GPS, nuestro manual, nuestra antorcha. Señor, con seguridad podemos acercarnos a ella con plena confianza de que son tus verdades inmutables, eternas, que están ahí puestas para evitar la destrucción de nuestras vidas. Que podamos amarlas, Señor, que podamos deleitarnos en ellas y usarla como ese faro de guía de cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias Lucas por la palabra. En esta noche estamos viendo en este mes de septiembre, mes de la Biblia, y estamos siendo desafiados a poder tener ese contacto permanente y en aumento de poder ser confrontados y de conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios respecto a nuestras vidas? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué tiene Dios para cada uno de nosotros? Así que qué bueno que podamos estar, qué bueno que viniste y qué bueno que podamos disfrutar de la iglesia juntos. El martes tenemos la escuela bíblica, estamos todos invitados para estudiar juntos y orar. Así que si tenés algún motivo de oración, venite y compartimos juntos y oramos por eso. Y también recordá que la iglesia tiene múltiples espacios para cada una de nuestras necesidades. Así que si estás con alguna necesidad puntual, hablá con algún conocido que tengas, el amigo que te invitó o algún hermano, y con gusto vamos a poder acompañarte en lo que estés necesitando. Yo invito a que te pongas de pie antes de terminar cantando. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para esta semana que tenemos por delante
Y el domingo que viene terminamos esta serie de la palabra y vamos a ver la palabra viva. Así que te invito a que vengas para que podamos terminar de cerrar todos estos conceptos y estas verdades que estuvimos disfrutando estos domingos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos diste de poder estar juntos. Señor, disfrutamos cuando podemos compartir en comunidad. Señor, reconocemos que lo necesitamos y sabemos también que es especial cuando nos juntamos con el deseo de poder escuchar tu palabra y de poder disfrutar de tu presencia. Señor, queremos que tu Espíritu, que es el que hace la obra, pueda trabajar en estas verdades que escuchamos, que nos compartía Lucas, para que puedan ser palpables en esta semana que tenemos por delante. Que la palabra, tu palabra, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Que podamos disfrutarla, que podamos desearla, que sea una prioridad de consulta para cada una de las decisiones que tenemos que tomar, que podamos buscarte ahí también para poder conocerte, para poder intimar contigo. Señor, que en este tiempo podamos ser desafiados a aumentar en contacto con tu palabra. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro y sabemos también que nuestras vidas te interesan, Señor. Eso nos asombra muchísimo. Y te damos gracias porque esta semana que tenemos por delante, sabemos que tú ya la conoces y queremos ponerla en tus manos y queremos reconocer que dependemos de ti y que te necesitamos. Señor, guíanos, ayúdanos y que podamos permanecer cerca tuyos para poder disfrutar de todo lo bueno que tienes para nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.